Bueno, buenos días. Lo primero, pues como siempre, agradecer a la prensa que estéis esta mañana aquí. Bueno, el motivo de esta rueda de prensa es para explicar, que lo vamos a intentar, ¿no? Explicar todo el proceso y el resultado que tuvo en el último pleno. Eh, el resultado de que quisimos llevar esta moción, como sabéis, la moción de la reactivación otra vez de los talleres de envejecimiento activo, intentamos llevarla al pleno. ¿Y qué es lo que sucedió? Vamos a intentar explicar el proceso de la forma para que más simple, porque entendemos que lo que queremos con esto, con esta rueda de prensa, es transmitir qué es lo que ha sucedido. Bueno, como ya dijimos en una anterior rueda de prensa, teníamos la intención de llevar esta moción, perdón, de los talleres de envejecimiento activo al pleno. Se hizo, se registró en tiempo y en forma adecuados. Pues estábamos tranquilos porque habíamos hecho la moción de tal forma que en tiempo y en forma adecuada y sabíamos que iba a entrar. Sin embargo, nos encontramos con que no va a entrar esa moción en el pleno y no nos enteramos ni por el personal del ayuntamiento ni por ningún otro concejal, sino que nos enteramos porque nos llega la orden del día de este pleno y vemos que no está incluida la moción. Y vamos a presentar dos mociones, una de ellas sí se incluye, la otra no está incluida, que era la de los talleres. Bueno, en cuanto vemos que no está incluido, pues nuestro concejal Carmelo habla con personal del ayuntamiento y la respuesta que le dan es que la moción no va a entrar porque en uno de los acuerdos de la moción se pide que una modificación de crédito. Bueno, esa es la única razón que nos dan. Obviamente nos dicen que, bueno, que van a intentar meterla de urgencia, pero obviamente cuando una moción se mete de urgencia hay que votarla en el pleno. Claro, nosotros esperásemos que la votación fuese a favor de llevar esta moción, ¿no? Llega al pleno y tras muchísimas horas, tras gente que llevaba allí más de 4 horas sentada, gente mayor, esperando para ver qué es lo que sucedía con esta moción y qué es lo que sucedía con los talleres de envejecimiento activo, nos encontramos con que el equipo de gobierno vota en contra de la urgencia de esta moción. El argumento puede ser que la moción no es urgente. Como no es urgente, pues no se trata en este pleno, se tratará en el siguiente pleno. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que sucede con el proceso por el que pasa esta moción. Esta moción que, como ya hice la intervención en el pleno, iba apoyada por más de 1.300 firmas. Bueno, esto parece que esto no cuenta. Para ellos esto no sirve. Quiero primero aclarar varias cosas. Primera cuestión. Nos niegan que la moción se lleva porque pide una modificación de crédito. No es cierto. Vuelvo a repetir otra vez. Se pedía era una frase condicional. Yo es que de verdad tener que explicar la diferencia entre una frase condicional y una afirmativa a estas alturas, ya en un ayuntamiento, entre concejales, me resulta de verdad penoso. Lo que se pedía en el acuerdo era una modificación de crédito si fuese necesario o si no hubiese presupuesto. Ya está. Aún así, incluso aunque no estén de acuerdo con esta moción, aprobarla, llevarla al pleno, se discute, se habla y si la queréis votar en contra, pues se vota en contra si lo sabíamos que la iban a votar en contra. Pero por lo menos permitir ese despliegue democrático, tanto del que hablan, permitir que esa moción se pueda discutir, se pueda hablar, que la gente se entere y aclarar qué es lo que sucede realmente o por qué motivos realmente los talleres se han suspendido. Porque los motivos a día de hoy todavía no lo sabemos. Porque los motivos que nos da nuestra concejala Miriam sobre que no gustan, ya sabemos que no son ciertos. Más de 1.300 firmas, más de 1.300 personas diciéndote que por favor que se reactiven cuanto antes estos talleres es porque nos gusta, no tiene sentido. Con lo cual esa razón ya sabemos que no es cierta. Además lo repite y dice que ya lo ha repetido muchas veces, que es que los concejales, tanto los de Izquierda Unida como el resto de
de concejales de la oposición, pues debemos ser muy tontos, porque es que no lo entendemos. Porque ya dice que ya lo ha explicado muchas veces. Repito, estas razones no se basan, no es porque nos guste, sino no hay más de 1.300 personas diciéndote que por favor que se reactiven. Eso por un lado. Si al final lo que dio a entender la concejala Miriam es que no había presupuesto, para llevar a cabo estos talleres. Motivo por el que nosotros en la moción pedíamos esa modificación de crédito, porque si no hay crédito, no pasa nada, se hace una modificación como se ha hecho en otras circunstancias, se hizo para la feria una modificación de crédito, se hizo una modificación de crédito para actividades de juventud. Si esto sí se puede hacer, si se quiere, se puede hacer. Además, lo que no entendemos, y además lo que nos vuelve a nosotros y vuelve loca a la gente, es que por un lado la concejala Noelia Justicia nos diga que hay presupuesto y que el ayuntamiento tiene liquidez de sobra, que no va a recortar en bienestar, que también lo dijo la señorita Noelia Justicia, y que por otro lado nos diga la concejala Miriam que es que no hay presupuesto. ¿En qué quedamos? ¿Hay presupuesto? ¿No hay? Según Noelia Justicia está ejecutado el 60% del presupuesto, con lo cual el 40% está que todavía no se ha utilizado. ¿En qué quedamos? Es la falta de transparencia, es la falta de democracia, es la falta de querer discutir, que yo entiendo que no estén de acuerdo con nuestra moción. Vale, votarla en contra, pero dejad por lo menos que la gente se entere de qué sucede. Eso es ser democrático, eso es ser proactivo, eso es ser constructivo. No negar directamente ni leer la moción, no dejar ni leer siquiera la moción. Ya os digo, yo en su momento dije que en el Pleno que consideré que aquello había sido una cacicada, y no como insulto, sino una cacicada es un abuso de poder. Y creo que la situación fue un abuso de poder, porque se podía haber hablado, se podía haber tratado, y una falta de respeto también para la gente que estaba allí esperando, que es que se tiraron más de 3 horas, personas mayores allí sentadas, y se tuvieron que ir sin saber a día de hoy, ya no solamente las personas afectadas, sino también los monitores, sin saber a día de hoy qué es lo que pasa con los talleres. ¿Que se reactivarán o se volverán otra vez a activar en enero? Yo qué sé, no lo sabemos todavía, no tenemos seguridad de eso. Porque ni siquiera nos están diciendo los verdaderos motivos. En el último pleno parece que señorita Miriam dejó atisbar algo de que no había presupuesto, pero tampoco quedó claro. Con lo cual lo que sí pedimos es que por lo menos den una explicación de qué es lo que sucede con los talleres. Ya no ni siquiera para nosotros, sino para toda la gente afectada. Y bueno, ya le voy a pasar la palabra a nuestra compañera Selina, que también tiene que explicarnos algo. Buenos días a todos y a todas, y como siempre gracias por vuestra asistencia. Yo quería referirme, porque mi compañera Seila, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, ha explicado muy bien lo que se refiere y lo ha dejado muy claro, a todo el proceso que tuvo que ver desde el registro de la moción, de la proposición nuestra de Izquierda Unida para recuperar los talleres del programa de envejecimiento activo. Y yo lo que voy a intervenir en dos sentidos. Yo quiero denunciar el comportamiento del Gobierno municipal y la actitud en lo referente, no solo, la proposición esta ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso, pero la actitud que llevan desde que han tomado posesión del Gobierno, y en cuanto a las formas y en cuanto al fondo de lo que está detrás de no haber aceptado esta proposición, como otras muchas cosas a las que me voy a referir. Como decía, en cuanto a la forma y al fondo, el Gobierno municipal deja mucho que desear. Actúan con arrogancia, con prepotencia, y deben de creerse que están ahí para siempre, que han llegado a unos puestos, a unos cargos importantes, y como en una empresa privada, pues que se van a quedar ahí para siempre. Y nada más lejos de la realidad. Es verdad que hay gobiernos que duran mucho, concejales que están muchos años, pero esto tiene fecha de caducidad como los yogures.
Y al final, cuando uno no está en el ayuntamiento, no es cargo público, pues con el tiempo pues se va olvidando y al final no dejas de ser más que otro ciudadano o ciudadana más. No, esto no forma parte de la aristocracia ni de la monarquía. Estos son cargos públicos que tienen, como digo, fecha de caducidad. Otra cosa que quiero decir también, porque parece que también la equivocan, es que el Gobierno municipal, es verdad que a veces hacemos referencia, todos incluidos, al equipo de gobierno, y ellos se lo han creído, pero no son ningún equipo de gobierno, no son el Consejo de Ministros. En el ayuntamiento hay 3 órganos de gobierno: el alcalde, el pleno y la Junta de Gobierno. Y el pleno es un órgano de gobierno. Y en el pleno se gobierna. Los 25 concejales. Es verdad que el juego democrático da pie a pactos y a acuerdos, pero quien gobierna es el alcalde, el pleno y la Junta de Gobierno. Es decir, se gobierna a través de esos 3 órganos. No hay Consejo de Ministros. Esto no es el Congreso de los Diputados ni el Gobierno de la Nación, es el gobierno de un ayuntamiento. Por lo tanto, deberían de ser un poco más, tener una actitud un poco más flexible, más democrática y permitir que en el pleno se debata y se expresen opiniones y se hable y no pasa nada porque se hagan críticas. Lo dice alguien que ha recibido muchas críticas y las ha aguantado porque forma parte del cargo de concejala, del cargo de ser cargo público. Hay que tener cintura política y yo no veo cintura política en estos miembros de ese gobierno municipal, que no equipo de gobierno. Tienen, como decía, una actitud poco democrática, caciquil, se repite, aumentamos, vamos en aumento con el retroceso democrático que Izquierda Unida ha venido denunciando durante varias corporaciones, vamos en aumento, hay un retroceso democrático que va en ascenso y eluden el debate democrático, no se puede debatir. En este último pleno ha sido una expresión clara de lo que piensan y de lo que para ellos es, y me refiero a los 3 partidos que gobiernan, al tripartito o trifachito. Me refiero a ellos porque eluden el debate. En el pleno ordinario último, que fue demasiado extenso y demasiado largo, sin necesidad, y fue porque un pleno extraordinario que habíamos pedido la convocatoria, el PSOE e Izquierda Unida, para debatir sobre 3 asuntos importantes, que eran la comparecencia de los 3 concejales y concejalas, que como recordaréis era el concejal José Luis Roldán, la concejala de Hacienda Noelia Justicia y Nicolás Funes, que es el concejal de Educación, eran la comparecencia de estos 3 concejales. Esto se podía haber debatido y desarrollado en un pleno extraordinario que además daba de sí para debate y para intervenciones y para tiempo, y se podía haber solventado en ese pleno extraordinario que en un acto caciquil, una cacicada del alcalde, dijo que ese pleno, pues que ya estaba aprobada la comparecencia y que se levantaba la sesión, cuando esos asuntos deberían de haberse tratado en ese momento, y si no, pues que hubieran convocado el pleno en otra fecha, no antes, creo que lo convocaron también antes de un ordinario, pues porque días hay más días que longaniza, hay tiempo, y entonces podían haberlo convocado y se podía haber debatido. Por lo tanto, esas 3 comparecencias hicieron largo y extenso un pleno ordinario. Pero es que además, como era largo y extenso, y lo hacen para que no haya tiempo para el debate, pues no se podían hacer nada más que preguntas, y no se podía debatir y no se podía intervenir. Bueno, mire usted, pues que podemos hacer preguntas y podemos opinar, y porque el pleno, además, los medios estáis allí, el pleno luego se ve por las redes, se ve en televisión, se escuchan las noticias en la radio, y la ciudadanía tiene derecho a enterarse, porque los plenos son públicos, pero todo el mundo no puede ir al pleno por distintas razones y sobre todo por espacio, porque no hay espacio para todo el mundo en el salón de plenos. Entonces, por lo tanto, otra actitud antidemocrática del gobierno municipal es que eluden el debate democrático y le tienen miedo a la confrontación, no sé por qué. Será porque no tienen argumentos
para debatir y para refrendar y reforzar sus opiniones y sus propuestas. Y luego ya el colmo es que, claro, como el pleno es tan extenso, pues cuando llega el momento de las mociones no se debaten, las mociones no se leen y las mociones rápidamente se leen los acuerdos y se pasa a votación rápidamente. Y todo el mundo sabe que está en estos ambientes y que maneja un poco y que sabe y que ha leído el ROE, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales, que las proposiciones y las mociones las cierra, el debate lo cierra el proponente. No tiene la última palabra el alcalde o el concejal que contesta o la concejala, no. El debate lo cierra el proponente y esto es muy importante en las formas democráticas y en el fondo también, porque el que presenta una moción tiene derecho luego a cerrar el debate, a decir la última palabra y a agradecer el apoyo si lo ha tenido o a opinar pues por qué no ha tenido ese apoyo. Y todo esto se eliminó en este pleno. Las mociones se leyeron rápidamente, ahí con prisa, y esto no solo es importante por los concejales para que expresen su opinión y para que cierren el debate y para que cada uno allí se retrate, que para eso es el pleno. Es que la ciudadanía tiene derecho a saber en qué consisten esas mociones, por qué unos votan en contra y por qué otros votan a favor, y tiene derecho a saber en qué consisten esas mociones, en la exposición de motivos, que es muy importante, porque la exposición de motivos justifica por qué se ponen a debate esas razones que se lleva la moción y los acuerdos que luego, al final, la moción o la proposición desemboca en unos acuerdos a consecuencia de esa exposición de motivos. Es que la democracia un poco lleva su tiempo, pero es que no hay más remedio. La ciudadanía tiene que saber por qué se llevan esos asuntos, porque unos opinan una cosa y otros opinan otra. Es que de verdad, a mí esto, de verdad que a Izquierda Unida nos indigna esta actitud antidemocrática y caciquil. Lo vuelvo a repetir porque yo sé que se sienten muy ofendidos, pero es que a la vista está. Por sus hechos les conoceréis. Entonces no tenemos otra cosa que decir. Y luego, sobre nuestra proposición, que lo ha explicado muy bien y claramente y meridiano Seila, pues yo no decir más, es decir que se han reído de 1.300 personas, de más de 1.300 personas que se han reído, que firmaron el apoyo y que era una moción respaldada por una cantidad considerable de ciudadanos y ciudadanas. Se han cargado un derecho, un alcalde de un partido que ha perdido el apoyo de los linarenses en estas últimas elecciones generales y eso no lo tienen en cuenta. Pero a los hechos nos remitimos. Han perdido 3.435 votos, si he hecho bien las cuentas. Alrededor de 3.500 votos han perdido. Y han perdido 9 puntos de apoyo de la ciudadanía de Linares. Es verdad que eran unas elecciones generales, pero ya no tienen el mismo apoyo, parece ser, en la ciudadanía. Y ellos gobiernan pensando que ganaron las elecciones y tampoco las ganaron, que tienen 5 concejales. Entonces, pues también deberían de ser un poquito más humildes y un poquito más democráticos, ser más flexibles y permitir que se desarrollen las reglas democráticas y que haya una convivencia tranquila, que haya confrontación, que haya discrepancia, eso es legítimamente democrático, pero que tengan un poquito de cintura política. Y luego, por último, referirme al fondo de todo esto, que el fondo es, como decía antes, el fondo es que el retroceso democrático va en aumento, que hay recortes, que esto de la proposición nuestra que no se debatió y que no se aceptó y que se le está dando largas, significa que se han hecho recortes en políticas sociales en este ayuntamiento, en esta ciudad, que si dicen que falta por ejecutar el 40% en general del presupuesto, pues que estamos a 18 de noviembre, y que se debería de haber ejecutado el presupuesto casi al 90% y que llevan desde junio gobernando y que el 40% en un mes, el 40% del presupuesto en un mes es mucho dinero para ejecutar, así que ya se tienen que dar prisa, por lo que se ve no tienen mucha prisa para ejecutarlo, es decir, que va a haber más recortes y que siguen mintiendo con respecto al cumplimiento del acuerdo de gobierno, que siguen mintiendo porque no han tenido en cuenta estas cuestiones y que recortan en política social y que han dejado a 15 personas sin trabajo en la calle.
Así que no se preocupan tanto por el empleo en Linares como dicen. Por lo tanto, todo esto nos sentimos en la obligación de denunciarlo y de, en fin, de darles un poquito un zarandeo para que no se suban mucho por las nubes, porque parece que están muy crecidos y muy convencidos de que están aquí para rato, y eso habrá que verlo.